Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal de YouTube, Sion CC, y damos gratamente la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros por primera vez. Estamos hoy día en un tiempo en donde hemos experimentado esta iglesia virtual que nos ha llenado el alma, porque son muchos los que hoy día alcanzamos, más allá de los que alcanzábamos presencialmente cada domingo. Así que te damos la bienvenida si es la primera vez que tú estás con nosotros, y para todos aquellos que ya llevamos semanas y meses, por qué no decirlo ya juntos, te damos un gran abrazo desde nuestro centro cristiano, Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Las cosas han ido en algún sentido mejorándose en nuestro país, pero cualquiera sean las circunstancias de la vida, cualquiera sean los episodios que estemos viviendo, la fe es una de las cosas que más pareciera ser pronunciada por aquel mundo creyente. Hay mucha gente que es creyente. Habemos muchos que nos calificamos y nos ubicamos justamente en ese podio de la gente que cree. Y no está mal, por el contrario, creo que está muy bien. Solo que hoy día vengo con un tema que es sumamente importante, poder ver en qué nivel de fe estás tú, en qué nivel de fe estoy yo. Mientras pensaba en esta materia, mientras pensaba y me hacía meditar, creo, su palabra, el Señor, a qué debiéramos de enseñarle hoy día a esta audiencia que hoy día está conectada, era tener que hablar sobre la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces también, y no la fe la que ya hemos enseñado y hablado en otras ocasiones, creo que vamos a conocer algo mucho más allá, en donde podemos estirar, expandir y hacer crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente la falta de esta es la que frena el crecimiento, el desarrollo de muchas cosas nuevas que podamos seguir viendo y creciendo en nuestra vida. Por eso es que hoy día quiero hablar sobre este tema, cómo poder crecer nuestro nivel de fe. Y para poder crecer el nivel de fe tenemos que conocer niveles de la fe en donde Dios desea que tú y yo podamos ir creciendo en nuestra vida para luego tener mejores resultados. Escúcheme bien, si comprendiéramos a plenitud que cuando oramos nos dirigimos a nuestro Padre, el dueño y creador de todas las cosas, nuestra fe para orar cambiaría. Nuestra fe depende de la renovación de nuestro entendimiento y cómo nuestras cosas en la vida tienen que verse. Cuando nuestro entendimiento cambia, nuestro juicio cambia. Cambia nuestra fe. Y cuando cambia nuestra fe, cambiamos, por ende, nuestros resultados. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, que por fe andamos y no por vista. ¿Por qué entonces nos aterra lo que no vemos si no andamos por lo que vemos? ¿Qué es pues la fe? Según el libro de Hebreos dice, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Me escuchó bien? Esa es la definición de la palabra de Dios con respecto a la fe. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si puedo repetir conmigo ahí donde está, lo que no se ve. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces nos aterra? Lo que no vemos, si no andamos por lo que vemos. Entonces, hay algo que está resultando mal aquí. Y lo más probable que tenga que ver con dos palabras que se van mezclando a veces en su definición, y es esperanza y fe. Mucha gente vive de la esperanza y pocos viven de la fe. La esperanza, en sencillas palabras de definición, es que la esperanza se sostiene en algo, más la fe se sostiene en nada. No necesitamos ver para creer. Eso es fe. Fe es el futuro, que muchas veces es incierto. No lo conocemos, no lo hemos vivido. Eso es fe. Es fácil decir, yo tengo fe que en la vida me va a ir bien. Pero si tienes una cuenta corriente solvente, si tienes oportunidades por montones de trabajo, es más, estás contratado en medio de una sociedad que cada día cae más el nivel de cesantía. Pero tú tienes trabajo, entonces tienes esperanza. ¿Por qué? Porque se sostiene en algo. Pero cuando no hay nada, cuando todo se cae a tu alrededor, ¿en qué vamos a esperar? ¿En qué vamos a pensar? Es necesario tener que renovar nuestra manera de pensar para poder creer en Jesucristo. Entonces, ¿por qué cuando no ves te detienes en los problemas?
ya sean familiares, de negocios, en las enfermedades. ¿Por qué no estás viendo? Porque el médico no me entrega el resultado que yo quería. ¡Ay! Y me he hecho a morir. ¿Dónde tengo depositada mi fe? Si yo vivo por fe y no por vista, debiera de estar tranquilo. Entonces, hay algo que este día vamos a aprender bajo el sermón que he titulado La enseñanza de hoy, porque por fe andamos y no por vista. Le invito a ver 4 niveles de fe en una sociedad creyente. ¿Le parece? Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33, le leo la siguiente historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, o sea, los discípulos ya habían avanzado, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No olvide que todo esto está en un contexto de una tormenta. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Bien, toda esta escena que acabamos de leer está en un contexto en la historia que Jesús comenzaba a vivir. Era el comienzo de su ministerio. Hay una noticia trágica que está anterior a este suceso, a este momento. Una noticia que le llega de la voz de los mismos discípulos que están aquí y se acercan a Jesús. Jesús había estado presidido su ministerio por Juan el Bautista, el cual había sido encarcelado. Los primeros discípulos lo había ya hecho Juan en sus prédicas, hablando de este Cristo que vendría. Bien, en un momento determinado, cuando decide Herodes tener que hacer una fiesta, ahí hay una chica que le baila, que es la hija de su mujer, su pareja en ese entonces, que dicho sea de paso, la pareja que en ese entonces estaba con Herodes, el rey, era la esposa de su hermano Felipe. O sea, un adulterio a vistas de todo el pueblo. La hija de este individuo bailó en ese día y la danza le gustó tanto a Herodes que le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y esta mujer, incitada por su madre, que odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista les decía, les predicaba diciendo, no es lícito, no te es lícito, le decía a Herodes, que estés con la mujer de tu hermano. Eso es adulterio. Entonces, esta mujer, incitada por su madre, la cual se sentía afectada por la predicación de Juan el Bautista, le dice a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista, el cual estaba encarcelado en un plato. Y esta mujer, esta chica, le pide en esa tarde a Herodes la cabeza de Juan el Bautista, nada más ni nada menos, en un plato. Herodes se turbó enteramente, pero ya había dado su palabra y mandó a los guardias a buscar la cabeza de Juan el Bautista. Juan fue decapitado en aquella tarde y ese mismo día tomaron el cuerpo los discípulos de su amigo Juan, lo enterraron y le fueron a dar la noticia a Jesús. Jesús se entristece, Jesús se siente un poco, no sé si desalentado, pero
La presión por llevar el mensaje del Evangelio era dolorosa. Y él se va a un lugar apartado, pero la gente lo sigue a Jesús, porque en ese lugar Jesús comienza a predicarle a un grupo de personas y Jesús comienza su ministerio evangelístico. En aquella ocasión, en ese instante, mientras él estaba ahí, dice que siente compasión por las personas que estaban ahí, aún en tierra, a la orilla de la ribera de Galilea. Él comienza a predicarles. Y comienza a hacer muchas sanidades porque él dice, tiene compasión de esa multitud. La gente lo seguía a pesar de las situaciones difíciles emocionalmente que Jesús podía estar viviendo en una u otro momento. Y este momento fue uno de aquellos. Termina en esa ocasión y los discípulos, cuando llegan a darle las novedades, también le piden a Jesús, ya por la tarde le dicen, Jesús, la hora ya es alta, la gente es mucha, no tienen dónde comprar alimento, despide a la multitud para que ellos puedan ir a comer. El tema es que Jesús, ahí es donde hay un impasse, donde le dice, dale vosotros de comer, y Jesús hace un milagro y alimenta a 5.000 personas en ese instante. Por esa causa de la alimentación de los 5.000, Jesús decide separarse de la multitud. Y ahí es cuando le da la orden a los discípulos, enseguida diciéndole, suban a la barca, yo me voy por la orilla, mientras despido a la multitud, me voy por tierra y ustedes vayan y crucen la ribera hacia Capernaum, que estaba al frente, ¿ya? Y suban rápidamente a su barca para que continuemos con la predicación del Evangelio al otro lado del mar de Galilea. Esto no queda ahí, sino que sus discípulos, la gente que queda en tierra comienza a vociferar los milagros que Jesús estaba haciendo. Jesús no quería involucrarse con el área política hasta ese entonces, porque de una u otra forma este grupo de personas comenzaron a hacer fama de Jesús y la muerte era inminente. Acababan de matar a Juan el Bautista y seguramente que le tocaba a él. Aún quedaba mucho que hacer y lo que Jesús ya venía haciendo en su ministerio. El tema es que allí comienza esa historia. Mire, si hay algo que está claro que podemos analizar, a partir de este instante Dios comienza un proceso de tener que calificar la fe de una sociedad, dentro de las cuales estaban sus más fieles acompañantes, sus más fieles creyentes, los discípulos. Y aquí es donde me juntaba a la sociedad que hoy día estamos viviendo. Hay cristianos que dicen ser evangélicos, otros católicos, en fin, y tildamos también a los que son gentiles, a los mundanos, a esos que muchas veces también hacemos separaciones de fe, y puede ser legítimo o no para algunas personas, pero hay algo importante, la fe está en medio de una sociedad, y yo no quisiera hoy día ofenderte diciendo tú no tienes fe. Yo creo que es más interesante poder ver a la luz de la palabra en qué nivel de fe te encuentras tú. Y aquí vemos en esta historia que hoy día he querido traer para ti, logramos encontrar un primer nivel de la fe. Y el primer nivel de la fe es necesito que Jesús haga algo por mí. Eso se vive en tierra. En los versículos anteriores a esta historia, lo que te acabo de relatar, un grupo de personas que se acerca a Jesús y con este pensamiento diciendo, necesito que Jesús me bendiga, necesito que Jesús me sane, voy a ir a la iglesia porque necesito que Jesús haga un milagro en mi vida, voy a ir porque quebré en mi negocio o con mi matrimonio y necesito que Jesús me levante y me ayude, necesito que Jesús haga algo por mí. Ese es el primer nivel de fe que me acerca a Jesús, la necesidad. Bueno, ¿es válido? Es válido. En tierra todo es válido. ¿Por qué? Porque todos vamos a Jesús por interés. Y por muy cristiano que nos creamos, en más de alguna ocasión de nuestras vidas, siempre nos acercamos a Jesús con un interés. Esta gente que estaba en tierra y que no era precisamente sus discípulos, se acercaron a Jesús en esta condición. Como mucha gente hoy día se acerca y como mucha gente hoy día se está acercando a Jesús, su capacidad, su nivel de fe, el nivel 1 de fe, es acercarse creyendo que Jesús
puede hacer algo por ellos. ¿Es una motivación válida? Absolutamente. Y si estás ahí, lo más probable que cuando nos encontramos por esta vía, o cuando fuiste a una iglesia, o cuando has buscado de Dios, tu nivel de fe ha sido inicialmente este. Vas a Jesús cada vez que necesitas algo que Él haga por ti. Y si estás en ese nivel de fe, quiero que no te muevas y no cortes y no te levantes de ahí, para que podamos seguir evaluando los niveles de fe que como creyentes nos van a llevar a un nivel en donde Jesús desea que sus hijos lo tengan, que Jesús desea que sus discípulos lo tengan. El primer nivel de fe, necesito que Jesús haga algo por mí. Lo he escuchado en infinidades de veces. Mucha gente se ha acercado a mí, no creyéndome Jesús, sino que se ha acercado a mí pidiéndonos la oración. No te sientas ofendido, es válido, es un nivel de fe que todos nos acercamos. Pedir. De hecho, Jesús, por medio de su palabra, nos dice que pidamos a Él, porque Él nos dará. Es parte de un mandamiento. Es un nivel de fe. Es básico, es el primer nivel, como queramos llamarlo, pero mucha gente se estanca solamente en ese nivel de fe. Si Dios me da, si encuentro un resultado, si Él hace el milagro, si Él me devuelve lo que perdí, si Él responde mi oración, yo lo sigo. Y si no, me echo a morir. O me echo a llorar y decido que Jesús es malo, que no me quiere ayudar y de que Él se ha olvidado de mí. Hoy día hay una sociedad que pareciera ver que pierde la fe, que pierde las convicciones de su fe en Jesucristo, porque aparentemente ven a este Cristo que no le da lo que ellos necesitan. Alimentar a 5,000 fue uno de los procesos importantes que tuvo esta gente. Un gran milagro. De hecho, un día Jesús a este mismo grupo de personas le critica diciendo: no, ustedes me siguen por el pan y los peces. Entonces, el cuidado o el riesgo que tiene este primer nivel es que siempre te alimentarás, siempre y cuando en tu calidad de fe este Dios te pueda dar lo que tú deseas. El día que Él ya no te dé lo que tú le pediste, lo más probable que va a derrumbarse tu fe. Y por ende se va a derrumbar tu vida cristiana hacia Él. Es un peligro quedarse en el primer nivel. Por eso es que quiero invitarte a conocer el segundo nivel de la fe, en donde esta gente lo vive, en esta sociedad lo vive. El primer nivel está en tierra, el segundo nivel ya está arriba de una barca. Y este segundo nivel es: ¿qué puedo hacer por Jesús? En otras palabras, ¿en qué puedo servir? Y lo vemos en el versículo 22, cuando Jesús les habla. Las barcas no eran de Jesús. Si te puedes dar cuenta, Jesús no era un pescador. Él nunca tuvo una barca. ¿De quién eran las barcas en aquel entonces? Y precisamente las barcas que en el versículo 22 le dice: movámonos, sigamos adelante. Tenemos que continuar con este evangelio. Tenemos que avanzar. ¿De qué manera podía avanzarse? Por medio de una barca. Agilizar el traslado de la predicación del evangelio y hacer por medio de una barca. Y los dueños de esa barca no era Jesús, sino que eran los discípulos. En otras palabras, hay algo que Jesús le pide a los discípulos, en los cuales ellos no dudaron en cedérsela. El versículo 22, que bien mencionaba anteriormente, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En la barca habría un nuevo nivel de ataque. Y me parece muy interesante este segundo nivel, porque tiene un nivel de implicancia, porque solamente no tiene relación con pedir, sino que ahora con servir. Y pareciera haber
a tanta gente en esta sociedad que reclama y clama pidiéndole a Dios ayuda. No sé cuál puede ser hoy día tu petición, la que está ahí en tu corazón. Yo tengo las mías y de seguro que tú tienes las tuyas. Por eso te acercaste a Jesús. El primer nivel de fe nos permite acercarnos. El segundo, debiéramos de reconocer ese favor primero para tener que ofrecerle hoy día mi barca. Mucha gente, o a veces los chicos, le piden a Dios que les pueda dar una profesión. Y cuentan más tarde como gran testimonio, saliendo de sus universidades, cómo Dios obró milagrosamente para que ellos llegaran un día a estos estudios superiores y egresar más tarde, a algunos hasta con algunos honores especiales. Pero luego se olvidan de que aquello fue de Dios. Ganan dinero y todo el dinero se va a sus arcas, pero jamás podrían hacer un aporte para que esta predicación del Evangelio siga corriendo y avanzando. Pidieron, se acercaron, obtuvieron y se olvidaron. Hay gente que pide esta gran sanidad en sus vidas, un milagro, y Dios se lo concede. Y luego se olvidan de él. Un día hubieron 10 leprosos a los cuales Jesús sanó. La lepra era una enfermedad terrible en aquellos años. Nadie ni nada la podía sanar. Jesús lo hizo en aquellas 10 personas y solo uno regresó a agradecerle a Jesús. No vaya a ser de que tú hoy día egoístamente te hayas olvidado de lo que un día Dios ha hecho en tu vida. Este segundo nivel de fe, Dios lo pide. Jesús lo pide, y si lo está pidiendo es porque lo necesita, y esto lo encuentro pero maravilloso, fabuloso, porque que mi Dios, que mi Maestro, el Todopoderoso, necesite de mí. Quiero decirte que Dios existe, que es real, que es todopoderoso, pero ¿sabes qué? Se hubiese sido imposible, y esto no suene por favor presuncioso, sino que esta es la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que Él desea de nosotros. Él es todopoderoso, pero necesita de ti y necesita de mí. Nunca a ti te hubiese llegado esta palabra del Evangelio si quizás yo un día nunca le hubiese cedido mi barca, mis conocimientos. Cuando yo cedo la barca y decido servirle, es inevitable que no postergue algunos planes y deseos de mi vida. Y esto es maravilloso, porque un día Juan, al que había muerto hace unas horas atrás, un día dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo no sé si estás ahí y en este instante estás decidiendo poder entregarle a Jesús tu barca, aquello que tan milagrosamente un día se lo pediste. Algunas personas escucho decir: no tengo cómo pagarle. Si tienes cómo pagar, ofrécele lo que Dios te ha dado. Nada es de nosotros. Nada es de nosotros. Te tengo una gran noticia: Jesús nos necesita. ¿Estás dispuesto a cederle tu barca? ¿Estás dispuesto a decirle: ¿qué puedo hacer por ti? Si estás en ese lugar, quisiera pedirte que te tomes un par de segundos para poder subir a este segundo nivel de fe en tu barca. Decirle: Señor, ¿en qué puedo servirte? Comienza a ofrecerle. Algo tienes tú que Dios te dio para que tú le puedas ofrecer. Pero bien, hay un tercer nivel de fe, el cual te va a ayudar a poder comprender a qué nivel Dios desea que nosotros podamos estar. ¿Has escuchado la frase: oh, nivel Dios? Bueno, porque hay un nivel de fe que su palabra nos dice por medio de Jesús que Él desea que nosotros seamos imitadores de Él. Por lo tanto, creo que en este avanzar de la vida, en esta relación con Jesús, siendo creyente, no sé de qué religión puede ser, pero si eres creyente, es necesario que comiences a entender que el creer no basta solo con decir: yo creo en Dios.
Hay una experiencia, una relación, la cual evalúa tu nivel de fe. Y no es un nivel de fe, sino que hay niveles de la fe. Y hay un tercer nivel que lo vemos. El primero estaba en tierra. Y lo acabamos de ver. Necesito que Jesús haga algo por mí. El segundo nivel está en la barca. ¿Y cuál es? ¿Qué puedo hacer por Jesús? Y el tercero ya está en el agua. Y este es, quiero hacer las cosas que Jesús hace. Vamos al versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú en medio del mar, un mar bravo, una tormenta inmensa, aparece Jesús caminando sobre las aguas, dice la Escritura. Milagrosamente ellos se asustan porque no logran asimilar que era el maestro que estaba en la ribera predicando, ahora está caminando sobre un agua, y no un agua cualquiera, sino que era un agua completamente tumultuosa, un agua completamente descontrolada. Era una tormenta y en esa él caminaba como si estuviese pisando tierra firme. Ahí aparece y Pedro le dice, Señor, si eres tú, porque él dice, soy yo el que estoy con ustedes acá. Si eres tú, fíjense ustedes el nivel de Pedro de la fe. Y este loco los empieza a superar a todos. A todos los otros 11 que están arriba de la barca, que se estaban comiendo las uñas de miedo y de temor. El viento soplaba en su cara. El agua entraba en la barca. Y a pesar de tener la experiencia, la expertise del mar, todos estos discípulos, porque eran hombres de mar, la Biblia señala en esta historia que estaban aterrados porque era demasiado fuerte la tormenta que estaban viviendo. Y aún sabiendo nadar porque tenían esa experiencia, su vida estaba en ese mar. Ese mar lo habían recorrido cientos, miles de veces en toda su vida profesional como pescadores. Pero estaban aterrados. Aún ahí, mientras soplaba ese viento que apenas oía la voz de su maestro, entre las nubes y el agua y el viento, se desafía para tener que decirle, si eres tú, manda que se termine la lluvia, que se termine la tormenta. No, este tipo desea caminar, estar, presenciar el mismo escenario que su maestro estaba presenciando. No soportó no ser igual, hacer lo que su maestro hacía. Y esto no era con orgullo, sino que era con un nivel de fe. Quiero saber que eres tú, déjame experimentar lo que tú haces. Déjame sentir qué se siente ser un hijo de Dios como tú lo eres. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si para Jesús eso hubiese sido una ofensa de parte de Pedro, Jesús inmediatamente lo hubiese reprendido. Pero escuche lo que él responde, y él le dice en el 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas. El tipo caminó sobre el agua. ¿Cuántos pasos? No lo sabemos, pero caminó sobre el agua. Por un par de segundos fue igual que su maestro. Y este tercer nivel de fe es quiero hacer las cosas como Jesús las hace. Y aquí es donde muchos caemos en este error. My way, a mi manera. Hacer y vivir un cristianismo, vivir una fe como yo quiera. ¿Cuántas veces nos he escuchado a tanta gente decir que ellos sirven a Dios, que ellos creen a Dios, pero a su manera? Sí, yo creo mucho en Dios, pero bueno, a mi manera, mejor. Y te empiezan a nombrar los líderes cristianos que no creen en ellos porque han sido una deshonra, un fraude, en fin, tantas cosas. Y como que mezclan aquello para tener que decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Cómo es eso tu manera? Ese nivel de fe te tiene estancado. Y lo que Jesús quiere es llevarte a un nuevo nivel, y por eso es que te invita a un proceso de vida a nivel Dios.
No porque te haya resultado el negocio de tu vida. No porque hoy día hayas sido sanado, no porque hoy día disfrutas de una salud, no porque tengas trabajo, no porque conseguiste la novia que tanto le pediste a Dios, no porque conseguiste al chico aquel que tanto le pediste a Dios, ahora te fuiste de la mano con él o con ella y te olvidaste de Dios. Sigue creciendo en tu fe, hombre. Dios tiene nuevos niveles de fe para ti y Él te necesita. Y una vez ahí en tu barca, baja de tu barca y deja de disfrutar el confort o la seguridad de esa tu barca. Es fácil estar ahí guardado en las cuatro paredes de tu hogar, en las cuatro paredes de una iglesia. ¿Cuánta gente quizás hoy día, sin sus iglesias, hoy día ni siquiera se conectan con nosotros un día domingo? O han visto unos 4 programas. ¿Para cuánto hoy día es cómodo esta vida de no iglesia presencial? ¿Por qué? Porque el pastor no te está chequeando si fuiste o no fuiste el domingo. Porque tus líderes de una u otra forma no saben si estás o no estás orando. Quizás hay algunos ahí que están tan consumidos en el trabajo, aprovechando por todos los medios, cada minuto para hacer dinero. ¿Por qué? No, porque el Señor me bendijo con un trabajo, porque el Señor me ha ayudado en la pandemia, ha sido de mayor bendición. ¿Y tu nivel de fe? ¿Dónde está? ¿Te olvidaste de aquel dador de todas las cosas? ¿Quieres hacer las cosas como Jesús las hace? Este es un nivel que Pedro logró alcanzar y no soportó poder ser igual, no ser igual a su maestro. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. El nivel de fe de los que estaban en la barca no es el mismo del que tenía Pedro. Esta es gente que no le importa lo que digan o piensen los demás. Ellos quieren imitar al maestro. Yo hoy día puedo quizás sentir esto. Yo un día me desmarqué de lo que podía pensar el común de los evangélicos. Y hace unos días atrás alguien me dijo, charlatán, me acordé ahora. Pero quizás porque nos desmarcamos del ordinario del cristianismo y de la fe. ¿Cómo no recordar mi primer evento evangelístico? 5 millones de pesos invertidos en aquel lugar, en la pista atlética del estadio de Chepica. Ese evento lo llevamos a cabo con una tremenda producción. Una tremenda producción. El evento más magno que se había hecho en la vida cristiana, evangélica, en nuestro pueblo, en nuestra comuna. El más grande evento evangélico que se había hecho desde la perspectiva de producción. Ahí teníamos toda la carne sobre la parrilla. 2 familias. Lo hicimos. 2 familias. Recuerdo habernos amanecido haciendo ese escenario. Yo lo único que hice, y te confieso hoy día, para aquellos que me fueron a ver por primera vez al estadio de Chepica en aquella ocasión, ese día lo único que yo hice fue lavarme la cara. No hubo tiempo para nada más. La camisa me la puse ahí mismo porque había que ir corriendo porque el evento comenzaba. Me puse la camisa, la chaqueta, tiré pinta. El mismo que estuvo horas antes armando el escenario estaba arriba predicando. Ese día era yo el que estaba ahí. Y yo dije, quiero hacer las cosas como Jesús las hace. Y yo creo que Él no es mediocre, creo que Él es un loco fuera de nivel. Caminar sobre la orilla, en la tierra firme, cualquiera lo hace. Estar arriba de una barca en medio de una tormenta, ¡ay! Algunos dicen, cualquiera lo hace. De hecho, habían 11 más que podían soportar ese estado. Pero caminar sobre el agua, un agua que está llena de tormenta, solamente el maestro lo hace. Cuando no hay dinero, cuando quizás todos los de tu alrededor no van a apoyarte, sino que más, yo creo, están asegurando, se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir. Yo creo que habían muchos pastores, como hasta el día de hoy podrían algunos estar pensando, ese pastor jovenzuelo que comenzó un ministerio por ahí, que algunos dijeron, es una secta, es un rebelde, que esto aquí y esto allá, apostaban por mí que me iba a hundir.
y hasta el mundo de las tinieblas estaría quemando y ahí sus monos para tener que derrumbarnos esa noche. Fueron como 50 personas. Tremenda producción. Ese día, nunca voy a olvidar que creamos todo un equipo de trabajo con las dos familias. Y así comenzó Misericordia 2014. Un día marzo, un mes de marzo, en el pueblo, en la comuna de Chépica. Unos 4 pelagatos. Pero yo le dije: Jesús, déjame caminar por donde nadie más que tú camina. Déjame sentir lo que se siente andar por donde no hay cómo sostenerse. Déjame andar por fe, en el nivel de tu fe. Hacer las cosas que tú haces, no las que todos los demás hacen. Déjame hacer algo distinto para poder salvar, predicar el evangelio a aquellos que no lo alcanzan en tierra, sino que se alcanza aquí, en donde nadie lo sostiene. No había nada, no había dinero, había un problema, habían deudas y más deudas. Eso teníamos. No habíamos gente experta en esto. No teníamos músicos, no teníamos nada. Solo la fe en hacer las cosas como Jesús las puede hacer. Y logramos, hoy día quizás estar frente tuyo. Hoy día con una iglesia preciosa. Pero si me hubiese quedado en el primer nivel de la fe, jamás veríamos lo que hoy día estamos viendo. Y quizás tú que estás ahí viéndome, e identificándote quizás con esta parte de la historia de mi vida, avanza. Aunque nada veas, avanza. No te detengas en el milagro. No te detengas con lo que Dios te dio. No te detengas diciendo: aquí está algo que el Señor me regaló, lo pongo a los pies del maestro. Oh, doy la ofrenda y yo, listo, me lavo las manos. Ahí dejé la ofrenda para que ustedes la ocupen y la ministren. No te quedes ahí. Hay niveles de fe mayores que esa. Hay mayores niveles de fe, y que Dios desea que tú puedas hacerlo. Quiero hacer las cosas como Jesús las hace. Tercer nivel. Cuarto nivel de fe: caminar sin hundirse. Este es el nivel que Jesús quería llevar a Pedro. Sin duda que este es el nivel de fe que Dios desea que tú y yo podamos vivir en la vida. Caminar sin hundirse. Pedro se hundió. Esa madrugada, esa noche ya madrugada casi, era terrible. Terrible. Pero en medio del temor, en medio de la presión de esa tormenta, te quiero imaginar a ti, para aquellos que critican a veces a este Pedro, y algunos que quizás hacen teología de la crítica de Jesús hacia Pedro, y este día lo quiero de una u otra forma revelar a tu vida, que no es peyorativa la observación, la crítica de Jesús hacia Pedro, diciendo: hombre de poca fe, como una parada de carro así, como muchas veces le escuché. Aquí hay una dulzura. Esto tiene un sabor distinto. Cuando yo logro estudiar las Escrituras, logro sentir que tiene un sazón distinto a lo que toda la vida me predicaron con respecto a esta frase que Jesús le dice a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que te acabo de relatar no cualquiera lo hace. No cualquiera pide estar al nivel de Jesús. No a cualquiera Jesús le dice: bien, perfecto, ven. No cualquiera se mueve al ven. No cualquiera avanza en la palabra de Dios. No cualquiera camina y da pasos de aquellos pasos que solo Jesús dio. Hay mucha gente que hoy día está en esa comodidad, solamente criticando: se hundió, que se hundió, perfecto, se hundió. La pregunta que nos cabe hacer aquí: ¿por qué? ¿Por qué se hundió Pedro? Primer nivel de discernimiento que hemos escuchado todo: porque tuvo miedo. Sí, interpretamos literalmente como está ahí. ¿Puede ser? Sí.
Puede ser. Te quisiera ver en esa tormenta, en medio de un mar súper bravo, en donde no hay salvavidas. Y ahí lo único que había que hacer es ser un buen nadador. Te quisiera ver ahí, si no te daría miedo. ¿El miedo entonces en Pedro es un pecado? En el contexto de la escena. ¡Wow! Yo creo que sería demasiado ofender al personaje de la historia. Yo veo aquí al miedo más que una debilidad, una fortaleza. ¿Por qué? Porque él logró sostenerse, caminar, avanzar, bajarse de su barca a pesar del miedo, que no lo tuvo ahí en el agua, sino que ya venía de hace unas horas de cuando comenzó la tormenta. Bueno, primer nivel de discernimiento, dirán algunos. ¿Por qué se hundió? Porque tuvo miedo. Segundo nivel de discernimiento, se hundió porque se animó a caminar. Y yo me inclino por porque si nunca se hubiese animado a caminar, nunca la duda le llega para hundirse. Es seguro no hundirse, es seguro no tener duda. De hecho, la frase que aquí aplica Jesús en reprensión a su duda, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no veo a Jesús diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es peyorativo, no es desde un punto de vista ofensivo. Jesús lo que le está animando y celebrando. Yo veo más bien a un Jesús: bien, Pedro, pero como diciéndole: pero hombre de poca fe, pero ¿por qué dudaste? Me faltó fe. Y cuando él lo lleva ahí, en ese nivel, en esa pregunta, lo que veo a este Jesús es diciendo: yo quiero llevarte a un nivel, quiero que tú seas ese Pedro que nunca, nunca en su vida volverá a hundirse. Quiero llevarte al nivel de poder caminar sin hundirse, Pedro. Por eso es que le dice: ¿por qué dudaste? Hay una opción. Él está diciendo: no tienes que dudar, hay más para ti. Si tan solo no vuelves a dudar, caminarás sobre las aguas, donde nadie más camina. Pedro tuvo fe y nos deja clara su fe, que está sobre el nivel de los que estaban en tierra, de los que estaban en la barca y de los que estaban en el agua. Pero está en un nivel acercándose a su maestro. Y aquí esta fe es como dice su palabra en el libro de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que más que regañar Jesús la fe de Pedro, también le celebra la misma. Se hundió, pero agradó a Dios. Yo no sé si hoy día estás dispuesto a hundirte con tal de agradar a tu Dios. Aunque dio 1, 2 o 3 pasos, pero esos pasos agradaron a Dios, porque los dio por fe. Si te has hundido en la vida, a ti te hablo hoy día. Si te has equivocado alguna vez por creerle a Dios, hay un Dios que te dice: me agradas. Me agrada como eres. Me agrada como eres, Carlos. Me agrada tu vida, Andrea. Me agrada tu vida, Pablo. Me agrada tu vida, Moisés. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si te hundiste y todos celebraron, algunos malvados, tu hundimiento, ¿sabes qué? Él te va a levantar. Mira, la probabilidad de duda y de que te hundas existe, completamente existe. Pero que la mano de Dios te levante es 100% segura. Él te va a tomar. Si hay algo que yo en este día te puedo decir: húndete. Sí, te puedes equivocar. Sí, te vas a equivocar. Supiera todas las veces que yo me he hundido.
todas las veces que yo me he consumido por tener que creerle a este Dios, pero hay algo que nunca me ha faltado, el calor de su mano. Inmediatamente, el momento que yo le grito, Jesús, por favor, ayúdame que me hundo, Él me toma y me dice, ven arriba. Ahogarte, no te vas a ahogar. De hundirte, no te vas a quedar bajo las aguas. Hay alguien que siempre te va a sacar. ¿Te has hundido alguna vez? ¿Cuánto no nos hemos hundido por creer en Él? Te pregunto este día, ¿lo volverías a hacer? ¿Te volverías a hundir? Eso es fe. Volver a hacer. Porque no andamos por vista, sino que por fe. Y Dios hoy anda buscando gente que su nivel de fe esté a este nivel, de caminar sin hundirse, no importando la burla, lo que los demás digan, lo que los demás apuesten. No quieren ser como un cristiano promedio, ellos quieren marcar la diferencia de la fe. Yo te invito hoy día en el nombre de Jesús a que marquemos esta diferencia, cualquiera sea en el lugar que te encuentres. Te invito a un nuevo nivel de fe, a esa fe que no es por vista, no es por lo que vemos, no es por lo que tenemos, sino por lo que creemos. No es por vista, es por fe. Yo te bendigo esta hora y que esta palabra pueda quedar en tu corazón. Nos vemos el próximo fin de semana.